Incluir para crecer, colaborando con el arte de la inclusión. Hola, muy pero muy buenos días. Arrancamos esta jornada de sábado. Saludamos a todas las personas que se suman desde distintos lugares del mundo. Está buenísimo encontrarnos acá y que por el chat iban poniendo distintos horarios, distintas estaciones del año. Aquí Manuela, integrante del equipo de Incluir para Crecer. Les saludo desde un Montevideo, una mañana de Montevideo que, como decía Andrea, que está desde Buenos Aires, el otoño se va despidiendo por acá. Darles la bienvenida a esta tercera jornada de Incluir para Crecer, este sábado que nos encuentra para tener un espacio de conversación sobre emprendedurismo y luego por la tarde un espacio de conversación sobre educación, y hacia el cierre vamos a tener un espacio de celebración y también al arte presente, conectándonos y transformándonos desde ese lugar. Quiero saludar al equipo de intérpretes de lengua de señas, Señas en Acción. Hoy contamos con la presencia de Soledad por aquí, agradecerle a ella y también agradecerle a eh, Jimena. Contarles que está Diana Mariño con el subtitulado, pueden activarlo si lo desean en la barra de herramientas que esté debajo por el Zoom, ahí pueden hacerlo. Y también decirles que si en algún momento pasamos a los grupos de encuentro, a los breakout rooms del Zoom y necesitan una intérprete de lengua de señas, avísennos, se contactan con nosotros por el chat e intentaremos acompañar en este proceso, obviamente con lo que tenemos, acompañar y aprendiendo también desde ese lugar, pero traer eso presente para estar ahí a disposición si así lo necesitan. Y bueno, compartirles un poco más de lo que vamos a hablar hoy, pero no sin antes volver a presentar al equipo, a esta red que hace posible Incluir para Crecer, que durante todo el año ha ido gestando y tejiendo este proceso que ya hoy vivimos desde el disfrute de encontrarnos y abrir y amar y dejar aparecer, como diría Maturana, que también ha estado presente ayer. Quiero presentarles al equipo de Incluir para Crecer. A ver si lo tenemos ahí en la presentación. Algunas personas han hablado y han participado ya en el encuentro de ayer y queremos compartir entonces también a las demás personas, sobre todo también hoy arrancar iniciando con Marcela, Marcela Queirolo, que en realidad ha estado en muchos momentos con cámara apagada, no está presente, así capaz que todo el mundo no la identifica, pero ha sido un pilar fundamental desde su talento, de su diseño, y está ahí permanentemente como soporte de todas y todos nosotros, generando así un equipazo. También a Mateo Viola, que ha estado presente y acompañando en todo lo que es desde su juventud y de su ayuda con muchísima paciencia a sumar los contenidos a la web, a Dalí Sequeira, que ha estado ayudándonos también a cómo contarlo en redes sociales. Un abrazo grande, que son esas personas del equipo que tal vez no están en este momento participando con la palabra o desde el lugar de exponer. A Carol Pérez, Carol que ha traído pero un aporte increíble, riquísimo, siendo nexo, siendo puente y trayendo ideas. Carol que está por ahí, te saludo. Eh, Gracias por también ser parte. Carol generó también un vínculo con UTU de Paso de la Arena, y es importantísimo compartirles, y que tenemos los nombres, entonces nos queremos detener a agradecerle a Carolina Warch, que es la profesora que apoyó la idea y logró esta conexión entre el Festival de Incluir para Crecer y el grupo de audiovisual. Son estudiantes de tercer año del Bachillerato Audiovisual de la Escuela Técnica de Paso de la Arena. Se llaman Sebastián Martín, Iván da Silva, Sofía López, Nicolás Tort, Facundo de Sousa, Jimena Flores, Santiago Esteves, Nicole Peralta, la profesora acompañante, y la profesora de audiovisual de guión y realización Enriqueta Curbelo. A todo ese equipo, agradecerles. Ha sido tan importante para nosotras poder contar con ese registro, también no solo para compartirlo aquí en el festival, sino porque nos sirve a nosotros, para también de cara al terminar, tener como otra forma más de ir cerrando cada jornada, y eso es un insumo importantísimo, así que queremos agradecerles, no solo con estas palabras en nombre de todo el equipo, sino repasando, porque tal vez algunas personas se suman hoy, que es sábado, al festival. Queremos contarles cómo iniciábamos el jueves con este resumen que armaron ellos.
Sí, qué lindo volver a pasar por el corazón ese inicio, ese jueves en el que comenzábamos este festival, y también nos trae mucho de lo que va a suceder en el cierre hoy a la tarde, junto a Magda, junto a Valentina Vidart, Magdalena Cosco, la música de Luciano Superviel, el arte presente. Invitarles a que hacia ese cierre, si quieren también invitar a personas que estén con ustedes en donde estén, en sus casas, no sé, a que también se acerquen, porque creo que aquí en Uruguay hay una palabra que la comparto como que para que también forme parte de un lenguaje común que creamos, que es pachanga, que está muy presente, y hacia el cierre, hacia la celebración, está bueno traerlo y también disfrutar del arte y compartir ese momento. Esa invitación queda hecha para quienes quieran decirle a alguien que esté consigo en su entorno afectivo, que se sume. Ahora compartirles un poco la agenda. Como veíamos, aquí está la U presente. Lo que veíamos el jueves fue esta forma de co-iniciar este lanzamiento. Estuvimos presencialmente, parte del equipo estuvo presencialmente con personas que se sumaron desde el SODRE, desde el anfiteatro del SODRE aquí en Montevideo, y ya compartiendo también vía Zoom esa forma de co-iniciar. Después cosentir. Ayer disfrutamos y aprendimos del panel de economía inclusiva, que ahora repasaremos también el equipo que formó parte. Después co-inspirar, retirarse a reflexionar, contamos con preguntas que también iba trayendo Dana, o íbamos compartiendo preguntas para llevarnos, para que queden ahí en un diálogo con nosotros mismos y también conectar desde ese lugar. Después tenemos la cocreación, que hoy estamos en la parte de conversación de emprendedurismo y educación. Ayer compartíamos sobre trabajo. Y bueno, coevolucionar y la celebración de cierre, que está muy bueno darse también ese espacio y esa palabra pachanga que traigo también como parte de ese cierre. Compartirles que hoy tenemos talleres. Ayer tuvimos talleres. Fue un momento espectacular. Háganse ese regalo porque es realmente divino. Van a ver que les va a pasar que quedan como, wow, ¿dónde voy? ¿A cuál voy? Confíen, sientan y en el último momento vayan a donde, así como que los guíe su corazón, su voz interior. Espectacular. Agradecerle a las personas que nos dieron compartieron su mundo ayer, porque también es muchas personas que conocemos desde el lugar de que tenemos esta voluntad y esta intención de seguir reconociéndonos en la inclusión, y también traen su mundo, que dicen, bueno, yo tengo esto para compartir, esta mirada que tal vez puede complementar, y es un ejemplo clarísimo de cómo en la diversidad que somos, la creatividad hace, como nos elevamos así en la creatividad. Entonces estuvieron esos talleres. Invitarles a que revisen la agenda de los talleres de hoy y el horario de los talleres de hoy, que será un poquito después del corte. El corte va a tener unos 45 minutos. La duración de los talleres es de media hora. Sí les pedimos que estemos como en hora para sumarnos a los talleres y poder aprovechar ese tiempo.
de media hora. El enlace de Zoom es este. Este link que hemos tenido durante todo el día será el mismo, así que pueden contar ahí, repasamos capaz la agenda de hoy, compartimos ahí cuáles son los talleres y aprovechamos para agradecerle a cada persona que se suma en los talleres. Ahí está, muchas gracias. Tenemos Te veo y me veo con María Paola Vilán Rey y Daniel Noriega. Tenemos Círculo de Humor y Amor con Manuela, que soy yo. Es un espacio para compartir los humores. Quiero decirles que me puse un suéter amarillo con un dibujo, que es mi suéter favorito, que trae la alegría, porque quería cerrar así el festival con Tuti. Los espero también por ahí. Resiliencia colectiva con Vladimir Marín Durán. Qué palabra, qué concepto tan importante. Vamos a poder disfrutar de lo que trae para compartir Vladimir. Diseño inclusivo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a diseño inclusivo? Qué importante ya ir desde esa parte, ¿no? Desde cómo empezar a planificar y también como usuarias, como usuarios, cómo poder empezar a apreciar ese diseño. Entonces ahí también generar esos cambios desde ahí, desde el diseño, con Tatiana Rigos Vera, Proyecto de Vida y Neurodiversidad, con Jimena Quintero Trillos, Improvisación, junto a Miguel Cereceda Holkiewicz, ay, perdón, de vuelta lo digo mal, discúlpame, Miguel, y Verónica Linardi Massons, un equipazo, un elenco que también tiene la pachanga presente y que formó parte del inicio en el momento presencial el jueves, así que a disfrutar también de la improvisación, que es un arte, que es una herramienta que nutre mucho. Taller de arte junto a Amber Wells, Magdalena Cosco, Sara Gerosa, y acompañan Mirena Ríos, Luis Gerosa y Carol Pérez. Ay, 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 ay. Ahí dan ganas de desdoblarse también para estar en los dos lugares. Espectacular que suceda esta iniciativa. Gracias a las personas que ofrecen sus mundos para compartir durante estos 30 minutos, y gracias a ustedes que se van sumando, porque es otra forma también de ser parte y de vincularnos con total presencia de estos encuentros que venimos teniendo. Así que esa es la agenda de los talleres que sucederán luego del corte, media hora, repito que el Zoom es este, y ahora, si les parece, vamos a introducirnos en el espacio de conversación de hoy. Antes de darle la palabra a Merce, voy a presentar a las personas que formarán parte de este espacio de conversación sobre emprendedurismo. Tenemos a Roman Cuyer, de Fundación Saraki. Él es paraguayo, de 30 años, contador público e ingeniero en agroindustrias, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Tiene experiencia en el empoderamiento económico de las juventudes, trabajando en proyectos de contextos rurales y urbanos con población en situación de vulnerabilidad actualmente. Es gerente del área de emprendedurismo de la Fundación, desde donde se coordinan diversos proyectos con componentes tendientes a la formación de competencias emprendedoras, el desarrollo de emprendimientos y su fortalecimiento, con especial énfasis en la inclusión económica de personas con discapacidad. Gracias por formar parte de este espacio, Roman. Stefan Trommel, especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional de Trabajo. Stefan, desde agosto del 2013, es especialista senior en discapacidad en la Organización Internacional de Trabajo. Entre 2008 y 2013, director ejecutivo de la International Disability Alliance entre 1999 y 2004, director del European Disability Forum. Participó activamente en el proceso de negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sucedió en el 2002, entre el 2002 y el 2006. Stefan, un placer volver a contar contigo hoy. Y tenemos a Sabina Lobato, que es licenciada en Ciencias Económicas y máster en Gestión de Empresa. Sabina tiene 25 años de experiencia en distintas posiciones del sector de la discapacidad vinculados al Grupo Social 11. Actualmente es la directora de Formación y Empleo, Operaciones y Convenios de Fundación 11 y directora general de Inserta Empleo. A lo largo de su carrera, Sabina ha promovido y puesto en marcha numerosos proyectos de éxito relacionados con la formación y el empleo de personas con discapacidad. Ha sido la principal impulsora del ODISMET, un observatorio que ofrece estadísticas actualizadas sobre la situación de las personas con discapacidad en España en relación con el mercado laboral, con el apoyo del Fondo Social Europeo en colaboración prioritaria con el INE. Es consejera del Consejo Superior de Estadística, que es un órgano consultivo de la Institución Pública de Estadísticas en España, así como chair de la European Platform for Rehabilitation, EPR, Red Europea de Prestadores de Servicios
a personas con discapacidad. Un placer también contar contigo, Sabina, hoy, y ahora sí, le damos la palabra a Merce y comenzamos con este espacio. Muchas gracias, Manu, por toda esta presentación. Ahora tenemos un momento de conversación sobre emprendedurismo, y especialmente emprendedurismo inclusivo, que eso quiere decir para todas las personas, pero tenemos el foco en especial en las personas con discapacidad. Y creo que va a ser un lindo espacio de conversación, bastante desafiante, porque a nivel no regional, a nivel mundial, estamos hablando de la importancia de emprender, ¿no? Se habla en todos lados y hay muchas organizaciones y se están generando muchos espacios de apoyo a la persona que quiere emprender. ¿Por qué? Porque a través de los emprendimientos se logran buscar y se logran hacer nuevas maneras de gestionar, nuevas maneras de convivir, nuevas maneras, ¿no? Como que sabemos que estamos en estos cambios, en este mundo de transición y que tenemos que buscar maneras de ser más resilientes, más sustentables, regenerativos, más inclusivos. Y bueno, a través del emprendimiento eso se da muchísimo. Ahora, cuando vamos a hablar del emprendimiento relacionado a las personas con discapacidad, nos viene no es un miedo, nos viene una barrera grande que generalmente lo que pasa es que muchas veces, en vez de ser un emprendimiento, lo que es un autoempleo para una persona porque no está pudiendo acceder al mercado laboral. Y no está pudiendo, entonces de esa manera está teniendo un emprendimiento, pero es de una manera informal, ¿no? Que no lo protege frente a la seguridad social, queda por fuera de todas las otras redes de protección que tenemos como sociedad. Entonces, como que tenemos este doble discurso a nivel de sociedad, ¿no? Queremos apoyar a emprender, queremos apoyar a los emprendimientos, queremos apoyar las iniciativas, pero cuando llega el momento de apoyar a una persona con discapacidad que quiere emprender, se enfrenta a múltiples, pero múltiples barreras. Hicimos una investigación que justamente muestra que la mayoría de los sistemas de apoyo al emprendimiento no son ni inclusivos ni accesibles. Quiero hacer este cuento porque creo que lo ilustra claramente en esta investigación que estuvimos realizando el año pasado, justamente hablando con uno de los sistemas de apoyo, me comentaba que habían hecho todo un llamado para becas a gente que estuviera emprendiendo, que quisiera presentarse a este programa, en el cual era un súper programa de apoyo a la persona que emprende. Bueno, hubo 2 personas que ganaron estas becas. Cuando llega el momento de ir a la beca y empezar con sus capacitaciones, una de las personas era sorda. Y resulta que le terminaron diciendo que no podía usar la beca porque no tenían presupuestada la interpretación de lengua de señas. Entonces, ¿no? ¿Cómo vemos estas paradojas que se dan? Y creo que es clave que avancemos, ¿no? Porque si pensamos que emprender es una buena manera ¿no? de cada uno ir progresando y aportando a la sociedad y a veces aportando a su comunidad, aportando, ¿no? a la gente con la cual trabaja, ¿por qué cuando hablamos de emprendimiento de personas con discapacidad nos encontramos con tantas barreras? Entonces creo que hoy tenemos unos referentes maravillosos para que nos puedan ir contando y dando sus perspectivas y después que podamos seguir reflexionando y conversando en los pequeños grupos, porque es una de las áreas que tenemos que realmente empujar. O sea que bueno, antes de comenzar con los referentes, las dejo primero con Eli, que nos va a guiar en un encuentro más personal primero. Gracias. Bueno, la invitación ahora es a que se animen a abrir las cámaras y puedan conversar entre ustedes. Ya, como les dijimos ayer y antes de ayer, la idea del festival es generar conexión entre nosotros, entre las personas que integramos este sistema, de una forma horizontal, desde el corazón, tratando de aprender y aportar algo. Entonces, como todas las veces que me ven a mí, los voy a poner a trabajar. La idea es que vayan a grupos pequeños, de 4 o 5 personas, y conversen cómo les gustaría ver, cómo les gustaría generar este espacio de emprendedurismo. Y por otro lado, ¿de qué manera soy yo emprendedor? En mi día a día, en la vida cotidiana, porque no necesariamente tenés que tener una empresa para ser emprendedor, podés emprender en un montón de aspectos. Entonces, que compartan un poco con eso.
para generar este campo social y activar esta conversación más de el uno a uno. Así que armamos las salas y van a tener 15 minutos para intercambiar, sean cuidadosos con el tiempo, que todos puedan participar y conversar, y que disfruten la charla, anímense a prender las cámaras. Bueno, si quieren pueden compartir acá en el chat las reflexiones, mientras se van preparando los invitados referentes para la conversación de emprendedurismo. Y nada, que compartan en el chat que descubrieron, que les gustó, que les llamó la atención en la conversación que tuvieron. Muchas gracias. Yo quería compartir como una reflexión, lo que hemos hablado en nuestro grupo, que al principio nos presentamos al principio y después, como se nos viene la pregunta, ¿cómo generar el periodismo? Y sacamos ideas, nuestras ideas. Estuvo muy bueno. Genial, eso compartilo en el chat, María Magdalena, digo, Magda. Compartilo en el chat, así les das ideas a todos los demás. Todos los que quieran compartan, ¿sí? Gracias. Alargar este espacio, ¿no? Que un poco hablando en base, ¿no?, a la experiencia, en el tema de emprendedurismo, lo que ustedes vienen trabajando, a ver qué ejemplos de buenas prácticas han vivido, conocen, qué experiencias difíciles han experimentado. ¿No? Y si pensamos en esto de emprender como un puente, ¿no?, entre el presente, lo que está pasando ahora, y ese futuro que busca emerger, ese futuro con el cual soñamos, ¿cuáles serían los pilares que ustedes ven que tendríamos como que trabajar para construir realmente esa red basada en los valores que soportan toda esta comunidad y que pueden apoyar toda esta idea de esta red de emprender? Entonces, no sé, Sabina, si vos querés comenzar y después seguimos la ronda y va cada uno aportando. Estupendo, pues sí, muchísimas gracias. Bueno, pues desde la Fundación ONCE, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy encantada de poder compartir con ustedes todo un poco lo que hemos aprendido, ¿no?, en el camino de apoyar a emprendedores desde la creación de la Fundación ONCE, que fue en el año 1988 y que desde entonces tenemos un programa dedicado a apoyar el emprendimiento por parte de personas con discapacidad, también como una fórmula de inclusión laboral. Bueno, en todos estos años lo que hemos visto en primer lugar es una evolución y en lo que podríamos llamar la calidad de los emprendimientos. Hace unos 10 años la mayor parte de nuestros emprendedores eran personas que no encontraban una salida laboral y que el emprendimiento era como la última opción, ¿no? O bueno, pues como no he sido durante tiempo capaz de encontrar una salida laboral, voy a ver si por esta vía, ¿no?, puedo conseguir una autonomía económica y poder en muchos casos pues ser el principal sustento de la familia, ¿no? Y bueno, pues esto ha ido cambiando en los últimos años, como digo, y ahora mismo pues tenemos todavía emprendedores que son de ese perfil, pero en muchos casos es gente que se ha formado, que realmente tiene una idea de empresa. En muchos casos incluso tenemos emprendimientos que surgen puramente de base tecnológica o de poner en marcha comercios online, en fin, una evolución bastante interesante, ¿no?, en cuanto a ese perfil de emprendedores. También algunos cuyo emprendimiento tiene también un impacto social, ¿no?, para mejorar algún ámbito, en muchos casos de mejora también para la calidad de vida de las personas con discapacidad. También compartir la importancia de todo lo que tiene que ver con invertir en la formación de los emprendedores. Esto es crítico. Una de las cosas que yo creo que hay que evitar, ¿no?, es de alguna manera lanzar a las personas, si estamos apoyando programas de emprendimiento, a
a un mundo, ¿no? Que es el de los emprendedores, que es un mundo complicado y que para el que pueda estar cerca de alguien que haya emprendido, que sea emprendedor, sabe las dificultades que tiene. Entonces, es importante que las personas con discapacidad que den ese paso lo den con todo el conocimiento pues de qué van a necesitar, a qué se van a enfrentar, con qué apoyos pueden contar. Y aquí pondría también un poco el énfasis en la importancia de apoyar también en todo lo que tiene que ver con el perfil digital del emprendimiento, ¿no? Nosotros en los últimos años hemos ido promoviendo diferentes ediciones de formación para emprendedores en transformación digital, ¿no? de los emprendimientos y en aprovechar todas las oportunidades que la tecnología les puede ofrecer, ¿no? Luego también es muy importante como buena práctica generar redes de colaboración con otros agentes que estén en el mismo ámbito, ¿no? de promover el emprendimiento, y ahí por lo menos en España, ¿no? Lo que vemos es que es crítico colaborar pues, con todo lo que son las agencias públicas de desarrollo regional y de apoyo a iniciativa emprendedora, también con universidades que apoyan el emprendimiento, por ejemplo, pues, de su alumnado universitario y en particular el alumnado con discapacidad. También resaltaría la importancia de visibilizar a estas iniciativas, porque al fin y al cabo le damos continuidad a un apoyo por la vía también de hacer que, pues bueno, pues que sean visibles, que puedan estar, si es posible, pues en los foros, en los medios de comunicación. En España, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la principal revista de contenido económico que se llama Emprendedores y que todos los años otorga unos premios, ¿no? a diferentes categorías, y llevamos muchos años ya promoviendo la categoría de emprendedor con discapacidad. Hemos hecho también que prosperara, ¿no? y germinara una idea que teníamos hace tiempo de que los emprendedores crearan una comunidad y tuvieran su propia voz también, ¿no? como sector. Y hace 2 años se constituyó la Asociación de Emprendedores con Discapacidad en España, y ahora ya forman parte incluso de la Comisión de Empleo del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y esto nos parece muy, muy importante, y de hecho este año vamos a promover conjuntamente con el CERMI, con esta asociación, un congreso en el mes de noviembre sobre emprendimiento y discapacidad. Y luego nosotros, los profesionales que apoyan a estos emprendedores, también es muy importante que reciban formación y que estén permanentemente actualizados, ¿no? de las herramientas y de todos los recursos que pueden poner a disposición de los emprendedores a los que apoyan, y también de generar esa comunidad, ¿no? Y también en eso es en lo que estamos trabajando. Nuestros servicios de empleo en toda España que ofrecen orientación y apoyo, formación a personas con discapacidad que buscan empleo, y también a las empresas que buscan talento para diferentes posiciones, ¿no? y en diferentes sectores, y nosotros les ayudamos a encontrar ese talento entre las personas con discapacidad, ¿no? Pues como digo, ahí tenemos una red de lo que llamamos dinamizadores de emprendimiento, y es importante invertir también en la formación y la competencia, ¿no? de esos dinamizadores. Y luego ya también como buena práctica destacaría que los emprendedores con discapacidad, o sea, una parte de estos emprendedores, si conseguimos que prosperen y que sus emprendimientos crezcan, al final acaban creando empleo para otras personas con discapacidad, y por tanto se cierra un poco el círculo, ¿no? Y esto es muy, muy importante, y la verdad que nos da muchísima satisfacción, ¿no? el ver que iniciativas a lo mejor pues de un emprendedor o 2 emprendedores al final acaban creciendo, ¿no? y han generado a lo mejor otros 5 puestos de trabajo para personas con discapacidad, ¿no? Entre las cosas difíciles que encontramos es dar a conocer nuestros servicios, es decir, que la gente con discapacidad que emprende a veces no está en los circuitos en los que nosotros trabajamos, y por tanto, a pesar, por ejemplo, de tener una convocatoria de ayudas económicas que como mínimo facilita 3.000 euros a cada emprendedor, es un poco como la ayuda básica. Después esta ayuda puede llegar hasta 18.000 euros en función del perfil del emprendedor y también del sector en el que opera. Pues los años en los que hemos recibido más solicitudes
pues a lo mejor nos hemos situado en 200 solicitudes, cuando parece ser que con las estadísticas que ofrece la Seguridad Social, la media de emprendedores que se dan de alta en el registro de trabajadores autónomos todos los años con discapacidad es como de 1.300 personas, ¿no? Seguramente ahí haya situaciones que, bueno, pues que son un poco peculiares, pero ponen de manifiesto la dificultad a veces de llegar con los servicios a que sean conocidos, ¿no? Y luego también destacaría que algunas veces hemos tratado de colaborar con instituciones, por ejemplo, financieras, y nos han tratado de que nuestro rol en ese apoyo financiero a los emprendedores sea un rol como de perfil avalista, ¿no? Y esto nunca lo hemos querido hacer porque, como decía antes, nuestra intención siempre es que el emprendedor sea capaz de poner en marcha una iniciativa que sea sostenible y que no dependa, ¿no?, del apoyo de entidades como nosotros, que lo que estamos apoyando lo que es el lanzamiento de nuevas iniciativas, ¿no? También es muy difícil apoyar a emprendedores con perfiles más complicados, aunque en los últimos años hemos visto iniciativas muy bonitas, ¿no?, de personas a lo mejor que están en el espectro del autismo y que tienen a lo mejor habilidades o competencias muy destacadas, por ejemplo, pues para la ilustración o para algún ámbito creativo o de otro tipo, y que necesitan de extender ese apoyo a asuntos, ¿no?, y a soluciones que nosotros no teníamos pensadas, ¿no? Entonces, esto también es un aprendizaje y de hecho ahora estamos como en la segunda fase de un proyecto que empezamos hace unos años, que se llama EMCA, que significa Emprendimiento con Apoyo, porque es una manera de sumar el emprendimiento con el empleo con apoyo, ¿no?, la metodología de empleo con apoyo. Y bueno, esperamos que esto permita también que florezcan emprendimientos de perfiles de discapacidad que no son los convencionales en cuanto a lo que es el emprendimiento, es decir, el que la persona acabe dándose de alta en un registro de trabajador autónomo, sino que a lo mejor pues hay que buscar otras fórmulas, ¿no?, que no son las habituales, ¿no? Y ya un poco por finalizar lo que preguntabais, ¿no?, en cuanto a lo que es el tema de estos pilares, ¿no?, o los valores que tienen que inspirar un poco el contexto, pues yo destacaría un poco lo que he dicho, ¿no?, la importancia del empoderamiento tanto de las personas a través de facilitarles los conocimientos y las competencias necesarias, tanto antes de emprender como después, para la sostenibilidad, pero también de las personas que les acompañan, ¿no?, los profesionales que acompañan. Esto sería un pilar fundamental. Luego la colaboración con entidades públicas, con entidades privadas, con entidades para visibilizar el talento de los emprendedores. También el contar con indicadores. Como habéis comentado antes, en España tenemos el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, DISMED, y ahí podemos ofrecer dos indicadores que tienen que ver con la tasa de emprendimiento de las personas con discapacidad, que en España es del 10,8%. De este 10,8%, es decir, el 10,8% de las personas ocupadas lo están por cuenta propia, bien como trabajadores autónomos puramente, que es el 7%, o incluso como empleadores, ¿no?, que el 2,6% son empleadores de otras personas, ¿no? Entonces, ahí siempre hay un gap de 3-4 puntos porcentuales con la población sin discapacidad. Entonces, es importante, de cara un poco a fomentar todos estos programas, tener indicadores que nos digan si vamos por el buen camino y si esto va mejorando, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco estoy abierta así a preguntas también, ¿no? Pero un poco para hacerles una idea un poco de la trayectoria que llevamos, pues esto sería un poco lo que les puedo contar. Buenísimo, muchísimas gracias, Sabina, muy rico todos los aportes, ¿no? Creo que como que justamente acá muchas veces eso de las redes de colaboración y todo eso, creo que cuando uno se acerca al nivel, al mundo del emprendedurismo, siempre se habla de esto, ¿no? Y no hablando de personas con discapacidad, hablando del mundo emprendedor, porque emprender es un desafío importante para todas las personas, cómo importan las redes de colaboración y todo, y bueno, entonces, cómo tenemos que hacer que también que todo eso que se está generando también ya sea inclusivo desde las bases, ¿no?
para que no siempre, si bien hay cosas que puedan necesitar apoyos específicos, pero también aprovechar las redes que se están generando, que ya se vayan generando de manera inclusiva y accesible. Entonces no tenemos que hacer siempre todos los sistemas paralelos, podemos agregar los apoyos extras ahí. Riquísimo tus aportes, muchas gracias. No sé, Estefan, si querés seguir y después Román. Bueno, yo voy a ser más corto. Muy interesante, Sabina, tu presentación. Sabina y yo trabajamos muchos años juntos y los años que trabajamos juntos, el programa que en ese momento se llama de autoempleo de la Fundación 11, de luego estaba mucho menos avanzado de lo que acaba de presentar ahora, ¿no? Con lo cual muy interesante, digamos, ese desarrollo y esa mejora del programa. Mercedes, como tú decías, en el concepto de, si distinguimos el autoempleo del emprendedurismo, yo creo que como tú decías, creo que es importante, ¿no? Claro, porque muchas veces, también lo decía Sabina, el autoempleo, digamos, es la única opción que a mucha gente le ha quedado ante un mercado de trabajo que cerrado, digamos, a que pudieran trabajar en el sector privado o en el público, ¿no? Y claro, la situación de la persona que opta por autoempleo como último recurso versus la persona que tiene esa vocación emprendedora son dos realidades muy distintas, ¿no? Las dos al final pueden salir bien o pueden salir mal. También recordemos siempre que el porcentaje, digamos, de fracaso del emprendedor en general es muy alto, ¿no? Con lo cual también hay que darle la oportunidad luego de aprender de eso y volver a intentarlo, ¿no? Bueno, que en algunos países como Estados Unidos incluso no se ve mal que alguien haya fracasado. De hecho, parece que es parte del aprendizaje, mientras que en otras culturas como la española, el que ha fracasado una vez como que ya fracasó para siempre, ¿no? Entonces, también hay algo ahí que tenemos que barajar, ¿no? Yo creo que Román y yo nos coincidimos en el mismo grupo de trabajo ahora y ahí surgieron algunos temas que me parecen importantes. Uno, por ejemplo, es el acceso al crédito. Es cierto que muchas veces el emprendedor con discapacidad, y utilicemos ahora los dos de manera conjunta, muchas veces hay un problema de acceso al crédito, ¿no? No se puede acceder a suficiente crédito o a veces a ningún crédito porque, digamos, la entidad de crédito ve a la persona con discapacidad como una persona de mayor riesgo, un poco también lo que describía Sabina en esa petición que se hacía a Fundación C de avalar, digamos, el riesgo del crédito concedido a una persona con discapacidad, con lo cual eso muchas veces es un gran reto. Y yo creo que también es muy importante, aunque hacer iniciativas específicas para emprendedores con discapacidad, como la Casa Fundación 11 y probablemente Fundación Saraki, también yo creo que es muy importante, y lo decía Sabina, conectarse con las asociaciones que forman los emprendedores, no solo las que forman, las que dan emprendimientos digital o lo que sea, pero también sobre todo en las entidades que prestan el servicio, digamos, el postventa, ¿no? Si tienes el servicio de formación, las entidades, digamos, que apoyan al pequeño emprendedor para ayudarle a tener éxito, ¿no? Y es importante que esas entidades incluyan en sus servicios y hagan los ajustes necesarios para que el emprendedor o emprendedora con discapacidad pueda beneficiarse de esos servicios, ¿no? Como tú decías, Mercedes, no siempre podemos crear o no siempre deberíamos crear estructuras en paralelo, ¿no? Porque además no son replicables, no podemos cubrir todo el abanico con eso. Otro elemento que surgió, de hecho, un poquito también en el debate que tuvimos en el grupo es el posible papel del sector público a la hora de comprar productos y servicios a emprendedores con discapacidad, ¿no? Y hay alguna experiencia, hay países donde la legislación del sistema de cuota permitiría, bueno, en este caso, el sector público también, pero el sector privado también, poder cumplir con la cuota a través de la compra de productos y servicios a empresas controladas por personas con discapacidad, un concepto en Estados Unidos está muy en auge. El gran reto que se ve ahí es que muchas veces, a veces no hay emprendedores con discapacidad suficiente, o a veces los hay, pero no tienen todavía la capacidad de producción suficiente para poder ser un proveedor, digamos, del sector público o de una gran empresa, ¿no? Entonces, nosotros, como sabes, gestionamos una red global de empresas de discapacidad y a veces hemos planteado ante ellas también qué hacen ellas en su cadena de suministro, y tienen una doble función. Pueden convencer a sus proveedores de que contraten a personas con discapacidad, pero también podrían incluir como proveedores a emprendedores o emprendedoras con discapacidad. A nivel individual, o como decía Sabina,
empresas, digamos, gestionadas y controladas por personas con discapacidad, pero que tienen más empleados con y sin discapacidad, ¿no? Y lo que vemos es que todavía eso no está funcionando mucho porque todavía no han llegado a tener el tamaño suficiente para poder ser un proveedor de productos y servicios para las empresas, ¿no? Por lo cual yo creo que a veces lo que hace falta quizá es intentar combinar el apoyo al crecimiento y al aprendimiento con esos contactos, digamos, con el sector público y privado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hay un país africano donde reservan una parte importante de la contratación pública para empresas lideradas por mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, y son sobre todo las empresas lideradas por jóvenes y por mujeres las que se llevan los contratos, porque digamos, las empresas lideradas por personas con discapacidad no llegan a cumplir con los requisitos, digamos, de calidad en el servicio, ¿no? Pero bueno, también estamos viendo alguna empresa que está empezando a plantearse, tenemos algún ejemplo, por ejemplo, de Coca-Cola en África, que están viendo que pueden, por un lado, generar empleo en la propia empresa, pero también pueden generar empleo de personas con discapacidad digamos, en las tiendas que venden sus productos, ¿no? Yo creo que ahí hay líneas interesantes que podemos ver también en un contexto, y con eso ya termino. Si nosotros pensamos ahora en el futuro mercado de trabajo y lo que hace Sabina Fundación 11 en el tema del emprendedurismo digital va muy en línea, cada vez más mucha gente, digamos, va a estar trabajando en situación de independiente, ¿no? Es decir, no vas a estar contratado por una empresa ni grande ni pequeña, sino vas a ser un consultor, vas a ser, estamos hablando de la economía de plataforma, de la gig economy, ¿no? Estamos viendo nuevas formas de emprendedurismo, muchas veces digital, en la que las personas, digamos, trabajan a nivel autónomo y a través de eso, digamos, se ganan su vida y a veces se la ganan relativamente bien, ¿no? Pero bueno, eso también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No todo trabajo que se genera a través de eso tiene las condiciones adecuadas, pero también es una opción muchas veces para personas con discapacidad, ¿no? Y el último tema, que yo creo que más Román hablará más de ello, es también el tema, digamos, del paso de la informalidad a la formalidad, ¿no? Pero bueno, eso ya no entro en esto porque le dejo a Román que creo que se lo tiene bastante más claro todavía que yo. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Gracias, Sabina, también. Realmente yo escuchando las experiencias de ustedes de por ahí, me siento muy identificado con muchas cosas y encuentro nuevos desafíos que de por ahí todavía, como para Fundación Saraquí, la parte de emprendedurismo es todavía un poco más incipiente. Quizás también encuentro un norte en lo que ustedes mencionan. Yo quisiera ponerles un poco en contexto antes de arrancar con los desafíos y con las buenas prácticas. Para comprender un poco, ¿verdad? La situación de repente en Paraguay es que Fundación Saraquí tiene un poquito más de 25 años y la mayoría de las leyes relacionadas a la educación inclusiva en Paraguay, a lo que tiene que ver con la contratación de personas con discapacidad, nacen con Fundación Saraquí cuando Fundación Saraquí ya fue un poco más madura. Eso quiere decir que la generación de emprendedores y emprendedoras que tenemos hoy en Paraguay son personas que por las barreras que existían en ese momento, en gran mayoría no accedieron a educación o la abandonaron en algún momento. Esto implica que hay una dificultad de lectoescritura, dificultades un poquito más cognitivas, ¿verdad? Relacionadas no quizás a la discapacidad, sino relacionadas muchas veces al contexto social, y se acentúa, y esto Estefan lo decía ayer, principalmente en las zonas rurales. En un país que, parecido a otros países de acá de la región, casi la mitad de la población vive en zonas rurales todavía, entonces eso se acentúa con mayor fuerza. De hecho, ayer me contactaba una familia del interior del país porque tienen una persona con discapacidad auditiva en su seno familiar, y yo le preguntaba si habla lengua de señas, si puede participar en cursos que se den en lengua de señas, y me decían que no tiene ningún tipo de alfabetización. Eso implica que el único contacto real que pueda tener esa persona es su seno familiar. Esto es muy importante para mí, para que desde aquí, desde esa empatía, podamos entender todo lo que pasa quizás en el contexto en el que yo me desenvuelvo. Fundación Saraquí inicia su trabajo en el tema de inclusión económica trabajando con la inclusión social, con la inclusión en empleo de personas con discapacidad. En el marco de eso hace una gran labor de incidencia con otras organizaciones y se crean leyes que crean la cuota
en el sector público para la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, esa inclusión, a pesar de que ha habido avances que son muy significativos, ha sido muy escaso. Entre las, de alguna manera, razones que dan pie a esto, uno de ellos fue el tema de la formación y de las competencias que tenían las personas con discapacidad. Entonces se inicia un proceso de trabajo con el Ministerio de Trabajo justamente para poder mejorar las mallas curriculares, hacer un diseño universal del aprendizaje e implementar formaciones que den competencias. Pero aún con eso no se cumple la cuota y quedaba un montón de gente fuera de la inclusión económica, fuera del sistema económico como tal, lo cual hace unos años hace que Fundación Saraquí se plantee la necesidad de poder acompañar a los emprendedores y emprendedoras o a las personas autoempleadas, que Estefan también ayer lo decía y yo cuando escuché eso pensé directamente en mis emprendedores, ¿verdad? Porque la mayoría o gran parte de ellos, hay que ser sinceros, son personas que ante las barreras de acceso al mercado laboral deciden emprender. Y yo siempre destaco esto, ¿verdad? Mis emprendedores no se van a rendir porque esta es la única forma que existe de poder sostener el día a día. En la diversidad que existe dentro de la discapacidad y el emprendedurismo como tal, en este sector de discapacidad otra vez tenés una gran variedad, porque tenemos personas con diferentes tipos de discapacidades que de por ahí pueden hacer diferentes tipos de servicios y productos, como también tenemos discapacidades más severas, en donde tenemos que trabajar muchas veces con las familias. Entonces ya es personas con discapacidad y sus familiares, porque es el único abordaje, porque finalmente lo que buscamos con la inclusión económica es también que las personas y sus familias, y principalmente el cuidador o el tutor, también mejore sus posibilidades de vida y su calidad de vida, porque una realidad en la discapacidad severa es que generalmente la mujer, en la mayoría de los casos, principalmente en mi país, es la que asume el rol de cuidadora y por lo tanto las barreras de acceso al mercado laboral no solamente afectan a la persona con discapacidad, sino también afectan al cuidador más cercano, que generalmente generalmente porque hay casos y casos, pero generalmente es la mujer, la mamá. Entonces, en estos contextos, yo le comentaba a Estefan que el acceso al crédito es uno de los desafíos más fuertes que yo he encontrado en esto, ¿verdad? Y para meterles en contexto, le quiero contar que hace unos días estuve visitando a Renato, que es un emprendedor que tiene movilidad reducida, y me contaba que en el contexto de la pandemia, como había virtualidad, los servicios financieros del Estado, en este caso del crédito agrícola, que es un crédito que se da a personas jóvenes, y él es licenciado en ciencias ambientales, disponibilizan la posibilidad de solicitar el crédito a través de plataformas en Internet. Entonces, él realiza toda su solicitud de crédito. Evidentemente, en ningún lado en esa solicitud de crédito se te pregunta si vos sos una persona con discapacidad. Y luego le viene que efectivamente se le aprueba el crédito en dólares, unos $1.000 aproximadamente de crédito, que se le otorga a él para su emprendimiento, que era unos cultivos hidropónicos. Yo creo que en la mente de la persona jamás se cruzó que podría ser una persona con discapacidad, porque lo que me comenta él es que se va con su mamá, primero luego va, llega, no hay rampa, que es algo muy común acá. Bueno, hacemos todo el show de lastimosamente tener que buscar las maneras de entrar al lugar porque ya hay una barrera física. Y cuando entra, viene la persona digamos, el oficial de crédito y le pregunta a la mamá, ¿y dónde está Renato? Y acá está Renato. Y el señor se queda en shock, ¿verdad? Porque el crédito ya estaba aprobado, iba a ser una discriminación directa en el caso de que le digan, no te vamos a dar ahora el crédito. Y evidentemente se le otorga el crédito, él lo paga completamente, el emprendimiento va adelante, es uno de los emprendimientos que a mí más me llena de orgullo porque además da trabajo a mucha gente de la zona porque es un invernadero muy, muy, muy grande ya hoy día. Pero lo que quiero reflejar con esto es que las barreras muchas veces van mucho más allá de una cuestión del registro de los ingresos o van mucho más allá porque él enviaba fotografías de su producción, enviaba su boleta legal que él sí que estaba formalizado, que demostraba sus ingresos, pero sin embargo, el solo hecho de ser todavía, una persona con discapacidad todavía representa una barrera o un tabú para el sistema financiero. Un sistema financiero, en este caso, un sistema de créditos que es del Estado, porque este es del Estado.
Cuando hablaban también sobre el tema de del apoyo a los emprendedores y de los sistemas de apoyo al emprendedor, que creo que lo habló la compañera que decía que no se contaba con intérprete, acá pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Tenemos ese desafío de que existen, como el Centro de Apoyo al Emprendedor que existe acá en Paraguay, que no cuenta con una metodología adaptada a la diversidad. Ni siquiera hablemos de personas con discapacidad, sino hablemos de la diversidad como tal. Eso hace que las personas con discapacidad en específico y otras poblaciones vulnerables se vean totalmente excluidas y que finalmente los emprendedores que acceden a estos servicios sean emprendedores que de por ahí la tienen un poquito más fácil, ¿verdad? Que ya tienen algún tipo de formación inicial, que ya tienen el acceso a crédito mucho más sencillo, que ya están formalizados. Al momento de hablar de la formalización, tenemos otras situaciones. Esto seguramente variará de país en país, pero en el mío en particular se da la particularidad de que el sistema de seguro que está relacionado al trabajo, que acá se llama el instituto, el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que es el que garantiza la jubilación y el que da el servicio de seguro a las personas que trabajan, te permite que tus hijos con discapacidad puedan seguir teniendo el seguro después de la mayoría de edad. Es probable que se dé también en otros países de la región. Esto es muy importante porque en muchos casos las personas con discapacidad, con ciertos tipos de discapacidad, requieren de cierto tipo de atención que es bastante costosa, principalmente en contextos como los nuestros, donde tenés que trasladarte desde zonas rurales muy alejadas hasta centros urbanos para poder acceder a la salud. ¿Qué pasa? Este servicio, este seguro social, se pierde si es que tenés RUC, que es el RUC seguramente se llama como en otro lugar, pero es la identificación tributaria, que es el primer eslabón de la formalización. Es decir, si un emprendedor con discapacidad en Paraguay que tiene, porque no todos tienen el seguro que es beneficiario del seguro de uno de sus familiares, ya sea la mamá o el papá, se formaliza, pierde ese beneficio. Y cuando analizamos el costo de pagar ese servicio de salud versus los ingresos que pueda generar el emprendimiento, principalmente en sus primeras etapas, evidentemente eso genera una traba fuertísima, pero muy fuerte para que el emprendimiento se pueda formalizar. A esto se suma también que los servicios de formalización, porque no es el único, tenemos la SED, que aquí es el de tributación como el primer eslabón, pero después tenés, si es alimentos, tenés INAM, si de por ahí es algún otro tipo de producto, tenés una serie de formalizaciones que tenés que hacer, el INTN, diversos. Estos servicios no están adaptados para la diversidad, nuevamente. Y hablamos de la diversidad en general. Entonces, desde Fundación Saraquí, viendo esto, ya en la cancha, tratando de lograr la formalización, tratando de mejorar la capacidad productiva de nuestros emprendedores, hemos creado una malla curricular que lo que hace es tratar de no generar solo un plan de negocios, porque lo que se tenía hasta ahora eran mallas curriculares que lo que hacían era formarte para que vos hagas un plan de negocio, sino generar mallas curriculares que acompañan al emprendedor. Estas mallas curriculares, tenemos el primer borrador que estuvimos pilotando, se hacen con el Estado, con el Ministerio de Trabajo, y su objetivo es que durante 2 años se pase por un periodo de preincubación e incubación. Lo llamamos así, pero lo que contiene esta preincubación e incubación son fases en donde el emprendimiento ya está en marcha y lo que nosotros tratamos de hacer es acompañarles durante ese proceso para que puedan ir, digamos, de alguna manera pasando eslabones. Por ejemplo, la SED, que es la encargada de formalización, le ayudamos para que haga un diseño universal del aprendizaje en sus formaciones para la formalización, los acercamos con los ajustes razonables necesarios a la población, y una vez que hayan recibido esa información, la información suficiente, conocido, entendido, internalizado la importancia de la formalización, y por supuesto por decisión de cada uno de los emprendedores, se le acompaña para que pueda formalizarse. Es decir, se hace como el siguiente paso de no solo informar, sino ayudarle, sentarnos en la computadora, cargar la información, hacer el paso a paso
y luego obtener la boleta legal. Entonces, esto ha resultado muy bien en muchas cosas. Sigue esta malla como en borrador porque seguimos haciendo ajustes porque está como en una fase de pilotaje, pero sí que ha dado muy buenos resultados y nos ha demostrado que con ese tipo de acompañamiento los emprendimientos tienen mejores resultados también económicos. Otro de los desafíos que hablábamos también con Estefan justamente en el grupo de trabajo y que está relacionado con lo que ya decía Sabina, es el tema de la capacidad de producción que tienen muchas veces los emprendedores con discapacidad. En nuestro caso, Fundación Saraquí tiene una red de empresas amigas de la inclusión que se llama Suma. Esta red Suma tiene un sello de la inclusión que es como una certificación de que la empresa es amiga de la inclusión. Así a grandes rasgos lo comento. Estas amigas empresas de la inclusión, ya cuando nosotros abrimos el área de emprendedurismo, se acercaron pidiendo, por ejemplo, regalos empresariales que puedan ser elaborados por personas con discapacidad. Y nosotros, evidentemente, súper contentos, tratando de responder a los pedidos, nos fuimos dando cuenta de ciertas dificultades, que es como un círculo vicioso, porque venían, por ejemplo, las empresas y nos decían, yo quiero un regalo para el Día del Trabajador, venían 15 días antes, y nos decían, y yo tengo 500 empleados. La capacidad de producción de lo que nosotros tenemos para ofrecer, de por ahí, está por debajo de eso. Entonces, nuestros emprendedores no tienen la posibilidad de producir la cantidad. Sí pueden hacer la calidad, pueden hacer el producto que se solicita, pero no esa cantidad en ese periodo de tiempo. Y volvemos al círculo vicioso de que la solución es buscar un crédito para comprar de por ahí una máquina un poquito más fuerte, para comprar materia prima, insumos, pero no podemos acceder a ese crédito por las dificultades que ya anteriormente mencionaba, entre las que entra otra vez la falta de formalización, los prejuicios propiamente dichos todavía que existen y un montón de dificultades que de por ahí se dan todavía en este sector. Entonces, cuando en medio de todo eso, ¿verdad? La Fundación Saraquí lo que trata de hacer o lo que trató de buscar son nuevas alternativas que puedan responder a esos desafíos. Entre ellos, por ejemplo, hemos generado una e-commerce que se ha hecho en alianza con una empresa privada aquí, que es el Banco Visión. Una buena experiencia que hemos tenido con esta empresa es que ellos se han encargado de la bancarización de las personas que forman parte de esa plataforma, lo cual creo que es un paso muy importante porque estamos hablando de personas que estaban totalmente excluidas del sistema financiero en general. Nos han ayudado a montar una vitrina electrónica en donde se pueda justamente mostrar los trabajos que hacen las personas con discapacidad, y ahora el desafío que estamos todavía enfrentando es la logística de cómo podemos hacer, porque para muchos emprendedores y emprendedoras con discapacidad la cuestión de la movilidad dentro de las zonas urbanas y rurales sigue siendo una dificultad. Y bueno, yo creo que si vamos a seguir relatando todas las situaciones que se dan, son bastantes, pero lo bueno y digamos lo positivo de todo esto es que hay un ecosistema emprendedor de personas con discapacidad y sin discapacidad que empiezan a reconocerse como emprendedores, que empiezan a entender también el emprendimiento como una forma de inclusión, porque hace unos años nuestros mismos usuarios de la fundación muchas veces se acercaban solamente con la intención de conseguir un empleo, de que se les ayude en el proceso de intermediación laboral, pero hoy se acercan ya con el objetivo de emprender. Eso es un avance demasiado significativo. Y aunque existen todavía muchos desafíos, existe también mucho trabajo y mucha fuerza por parte de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares, que estamos trabajando para poder cambiar eso. Existe una voluntad de las empresas que quieren incluir, por lo menos un porcentaje de empresas que quieren incluir dentro de su cadena productiva a emprendedores y emprendedoras con discapacidad, y a pesar de que el sistema quizás de acompañamiento, de formalización estatal es todavía débil o no tiene experiencia en crear un servicio diseñado para todos y todas, por lo menos existe una voluntad política para poder llevarlo adelante y para poder hacerlo. Y eso en general. Muchas gracias, Roman, y gracias a sus aportes. Yo quería
como ir tejiendo, ¿no? de las diferentes conversaciones que fuimos teniendo y de todo lo que ustedes aportaron, como algunas conclusiones, no más que conclusiones, ¿no? Cosas que me fui anotando. Algo importante, esto que hablaban de cuando lo importante, ¿no? De la cadena de valor, de la cadena, ¿no? De suministro que tienen las empresas grandes, que tienen el Estado, ¿no? Como comprador importante, que creo que es clave, que pueda incentivarse, que apoyen, ¿no? En los emprendimientos de personas con discapacidad, pero después nos vamos por este otro lado, que a veces no tienen la capacidad suficiente desde el punto de vista que no tienen toda esa infraestructura. Hubo un programa que se hizo en Uruguay en un momento, que después se suspendió por esas cosas que pasan, ¿no? Que lo que hacía era justamente ayudaba y unía, por ejemplo, eran emprendimientos de personas que hacían ropa, ¿no? Entonces unió a diferentes emprendimientos de todo el país para que pudieran ser los proveedores de los uniformes del Ministerio, ¿no? Del Interior. Entonces, uniendo muchos emprendimientos de diferentes lados, cumpliendo ese rol también aglutinador, como a veces le podés ayudar a tener una escala mayor para llegar a esos otros compradores, ¿no? Como que todas esas cosas. Después me quedé, otro tema que trajeron también, que trajiste vos, Roman, era un poco el tema de la mujer, cuando está, que es muchas veces la cuidadora, y eso tiene que ver mucho con lo que estuvo hablando Facundo también, ¿no? Como Facundo Chávez, como en esto de que la agenda que ahora está mucho más en el tapete, lo que es la agenda de equidad de género, ha ayudado a empujar también la agenda, ¿no? De las personas con discapacidad, porque generalmente muchas veces se da que son las mujeres las que están en los roles de apoyo. Entonces, como el hecho de visibilizar más todas estas situaciones y de los cuidados está bien ayudando a empujar eso y cómo tenemos que seguir apuntalando ahí. Y dos cosas claves que me parecía que, esto, que hay una discriminación sistémica, ¿no? Que eso es lo que veníamos hablando también durante todo, que hay una cosa que viene desde el sistema, que cómo tenemos que trabajar en la transformación de las bases del sistema, que es lo que hace la discriminación. La barrera está mental, que es la más fuerte que tenemos, porque la heredamos, ¿no? Este ADN, está en nuestro ADN, eso de que no. Creo que la educación, ¿no? Que es el último espacio de conversación que vamos a tener, que la educación es clave, y si no logramos esa educación para todas las personas, después, claro, el emprender, el trabajar, no tenemos que venir apoyando. Riquísimo, muchísimas gracias. No sé, el tiempo se nos fue volando. No sé si queremos, si alguna de las personas que están acá quieren, si nos vamos a los grupos, Eli, ¿qué te parece a ti ahora a que puedan aportar algo de lo que quieran? Agradecerle a Vina, a Estefan, a Román por todos sus aportes, la verdad, esa riqueza, creo que está bueno conocer todo lo que se está haciendo, porque es importante también apoyar desde ahí, visibilizando lo que se hace. Y Eli, te dejo a ti. Muchas Sí. gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para los referentes, algún comentario que les gustaría poner acá. El chat estuvo súper activo. Hay muchas ideas, muchos aportes. Muchísimas gracias. Esto es buenísimo para nosotros y para los resultados del festival. Bueno, ya que están tímidos, los voy a poner a trabajar de nuevo. Van a ir a trabajar en grupos. Y la idea es, en base a esta conversación y a todo lo que escuchamos durante el día de hoy, es ver qué oportunidades de transformación se están detectando en este sistema ahora, en referencia al emprendedurismo. ¿Y cuáles serían los próximos pasos posibles para esta transformación? ¿Qué habría que hacer que es inexorable? Ahora sí, vamos volviendo. Espero que haya estado linda la conversación. Si quieren compartir algo de lo que conversaron, que descubrieron, pueden levantar la mano. En la barra de herramientas de abajo en el Zoom tienen ahí reacciones y pueden activar la manito si quieren hablar. Victorio, Román. De vuelta aquí, luego de la conversación.
Yo que no me suelo callar, casi consumí el tiempo de todos. Lo que pasa es que me emociono y de por ahí le estaba diciendo que de por ahí yo hablo mucho más desde la emoción, ¿verdad? Porque realmente es un desafío y estábamos conversando en el grupo y lo que quería hablar un poco era que la experiencia del tema de la formalización y del tema de los ingresos que limitan la posibilidad de subsidios fue una cuestión que salió en el grupo en donde estábamos hablando, que no es solo una cuestión de Paraguay, sino también es una cuestión de otros lados. Y justamente aquí también se da eso, hay un subsidio estatal por discapacidad que se llama Tecopona, que también si la persona tiene RUC lo pierde. O sea que es una cuestión así de, entonces vos poniéndote desde el lugar de la persona y vos pensás, mira, si yo tengo RUC, voy a perder este ingreso, voy a perder mi IPS, evidentemente la decisión está en no formalizarse y eso hace que no puedas acceder a crédito, que no puedas vender a empresas, que no puedas incorporarte efectivamente dentro del mercado económico, dentro del sistema económico. Entonces, solo eso, ¿verdad? De ver y también conocer un poco la experiencia de otras organizaciones que están trabajando de por ahí en pos de la inclusión económica, como la de Paula, que nos estaba comentando sobre su organización que justamente da trabajo a personas con discapacidad en sector rural, que es uno de los desafíos mucho más grandes que tenemos hoy, porque en los sectores rurales el empleo formal en los países de Latinoamérica al menos es mucho más complejo de conseguir, no por una cuestión de discapacidad, sino por una cuestión propia del contexto. Y bueno, y eso, y una de las cosas importantes que creo que faltó agregar, que me gustaría dejar también, es el cuestión del valor de la confianza, que es una cuestión que creo que es sumamente necesaria con relación a la segunda pregunta que nos ponían de los valores que necesitamos desarrollar como un puente hacia el futuro que queremos. Creo que el desarrollo de la confianza hacia las instituciones, que falta trabajar para que las instituciones sean confiables, pero el valor de la confianza hacia las instituciones y el valor de la confianza hacia las empresas y hacia los emprendedores es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar en construir para poder desarrollar como un ecosistema mucho más floreciente de emprendedores y emprendedoras. Muchas gracias. Gracias, Román. Judy está con la mano levantada. Sí, te Sí, escucho. buenos días. Hola. Yo estoy igual que el compañero, súper motivada, saber que encuentra uno muchas personas y comunidades trabajando, digamos, de la mano con la idea de que se puede, ¿sí? Desde acá de Colombia hay un municipio muy pequeño, se llama Garzón. Hemos venido trabajando hace aproximadamente unos 10 años como iniciativa comunitaria, nada de la organización. Y desafortunadamente todo el proceso que se realizó con personas con discapacidad pues tuvo éxito hasta el punto donde logramos identificar una habilidad para la construcción o bueno, enrutar hacia una unidad productiva. Y todo arrojó hasta el final cuando ya fuimos a organizar como empresa, cuando ya teníamos casi que la posibilidad de abrir mercado. Acá existe algo con el Estado que se llama SENA y ahí nos podían apoyar a la unidad productiva con recursos económicos. La familia fue quien desistió. Entonces decidimos cerrar el proyecto, abandonar ese proyecto e iniciar un proyecto piloto con grupos autoayudas para formar familias desde la primera infancia, ¿sí? Para poder garantizar que las familias puedan ellos enfocarse hacia la idea que van a tener la posibilidad de sus hijos ser autónomos, que puedan ser independientes, que van a ser vinculados a una sociedad de una manera pues digna, ¿no? Y es así como lo estamos desarrollando en el momento. Saber que hay unas posibilidades para poder garantizar que ese final pueda tener otro final con todas esas experiencias maravillosas es lo que me da a mí la esperanza. Entonces, todo lo hacemos desde la RBC, la rehabilitación basada en comunidad, y esa ha sido la herramienta fundamental porque articulamos todos los sectores, tanto públicos como privados. Súper interesante esa herramienta. Muchísimas gracias, Judy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le doy
Le paso la posta a Manuela entonces. Bueno, muchas gracias, Eli. Riquísimo este panel, este encuentro, este espacio de conversación. También creo que re lindo irlo compartiendo e ir cosechando en el chat. Así que muy agradecida de ser parte de este primer espacio de conversación de la mañana, de emprendedurismo. Agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia, por compartirse. Y bueno, avisarles que se viene un corte. Antes tengo unos agradecimientos para hacer. Por suerte, como un torrente de gratitud, hay muchas empresas, organizaciones, personas que han hecho posible que estemos acá hoy y quiero agradecerles. Entonces voy a comenzar por las alianzas que también han hecho mucho. Quiero agradecerle a la Escuela de Psicología Social del Uruguay, que están por ahí, están generando estas crónicas, estos apuntes para que también tengamos ese registro de todo lo acontecido, de todo lo vivido ayer, porque también eso nos permite entrar, viste, quienes estamos organizando y tenemos también como la necesidad de ir acá, ay, no, que no se nos escape nada, para tener también ese resumen, ese registro, y desde la mirada de EPSU, de la Escuela de Psicología Social del Uruguay, contar con eso realmente es tremendo tesoro. Muchísimas gracias. También vemos aquí, aparte del equipo presentes, gracias por estar ahí y por hacernos este registro, al igual que Andrea, que es del equipo, que está por acá también. André, que va a hacer el scribing que le estuvo haciendo ayer, anteayer también nos compartía con esa apertura, con esos silencios, con esos dibujos que también van mostrando todo, ¿no? Que está buenísimo ver cómo el sistema lo que muestra y ella lo trae, así que gracias por eso y por ese proceso y por permitirnos aprender. Contarles que luego, hoy, más tarde, vamos a presentar un elenco de teatro espontáneo que también nos va a hacer un registro de todo lo que venimos viendo y experimentando. Es este equipo al que luego rebote, Teatro Espontáneo, que luego estará desde el Florencio Sánchez, ese teatro aquí en Montevideo, un centro cultural muy, muy, muy hermoso, y ahí también estaremos conectando para tener ese registro desde lo escénico, así como también luego desde lo musical y el arte. También agradecerle a Reimpulso, que es aliada, una empresa aliada de 4D Lab y también del Festival Incluir para Crecer. Reimpulso estuvo sumando este video inicial institucional de presentación en el que también le agradecemos a todas las empresas, sponsors, apoyos, y bueno, por suerte se iban sumando y tuvieron así la disponibilidad y la apertura para ir sumando a cada parte que apoyaba. Gracias a Reimpulso por eso y por también compartir tantas cosas con nosotros. Muchísimas gracias a Gema, a Consultora Gema. Contarles que el equipo de Incluir para Crecer, que nos venimos juntando semana a semana desde hace un tiempo, por suerte, y eso también va generando un proceso riquísimo, tuvimos un taller de sueños que fue espectacular y que generó un registro que siempre tenemos a mano para ir repasando a medida que iba avanzando el proyecto o el diseño de estas 3 jornadas, volvíamos a ese material, a ese registro para ver cómo estaban esos sueños y si de repente alguno estaba olvidado. Entonces tener esa... Ah, podemos compartir la imagen de Andrea, sí, sí. Antes de ir compartiendo, mientras vamos compartiendo, agradecer también a 3 Vectores, otra empresa B que es aliada de 4D, Giselle y el equipazo Verónica, gracias porque hicieron posible la web de Incluir para Crecer, que vamos a dejar en el chat. Muchas personas ya han ingresado, ha sido un proceso muy rico y también de muchísimo trabajo para hacerla y trabajar en este proceso de que sea lo más accesible y cada día en eso del proceso de aprender a ser más accesibles, así que cuenta con esa accesibilidad. Gracias, 3 Vectores, hermoso trabajo que queda para la posteridad, así, recomendamos ahí que se den una vuelta también por la página, y este es el registro que Andrea nos comparte ahora. Andrés, si querés, también. Bueno, y mientras los miramos, las invito a escribir en el chat qué ven, qué sienten, qué se llevan de esta charla de hoy o qué ven en el dibujo, como les guste. Esperen que corro, ahí corro. Puedo correr el chat. Los que se animen a poner qué ven, me surge el durísimo, sí. Parece.
Siento un viento en contra. Es una gran luz de esperanza. Mucha fuerza y optimismo. El optimismo a pesar del durísimo, que está clarito. Un camino, un proceso. Caer y volver a levantarse. Animismo. El durísimo llama a la resiliencia. Lucha para derribar barreras. El imán que levanta. Requiere tierra fértil, un sol quiere salir a iluminar, mucha esperanza, la resiliencia y el taller que traerá un rato. Hay algo que nos asusta y no nos animamos a pasar, después del miedo está el tesoro. Muchísimas gracias a todos por lo que están escribiendo.